Bendiga, hermanos. ¡Amén! Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, porque de Él es toda la gloria, hermanos. Para ello nos vamos a ir a buscar el libro de Romanos. Pongámonos de pie, hermanos, para reverencia del Señor. Busquemos Romanos 8, versículo número 28, hermanos. Yo sé que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes en nuestras vidas, hermanos. Sí, amén. A través de la palabra de Él. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por tenernos, Señor, aquí un martes, Señor, más, Padre, en tu casa, Señor, porque es por misericordia, Señor, que hoy estamos, Señor, porque otros tal vez no pueden estar, Señor, tal vez ya no están en este mundo, Señor, pero tú nos has dado, Señor, la victoria al estar hoy acá, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, hablando a través de mis labios, Señor, y no yo, Padre. Quita todo estorbo de mi mente y de la mente de mis hermanos, Señor. Atamos y sujetamos todo espíritu contrario, Señor. Gracias, Señor. Invitamos a Padre hoy, Espíritu Santo, que tome en control en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanos. Podemos sentarnos y sigamos alabando el nombre del Señor. Amén. Y sabemos, dice el versículo de Icuña, que los que aman a Dios, amar a Dios, amor a Dios, amor de Dios que Él tiene hacia nosotros, hermanos. Pues definamos qué es la palabra amor, hermanos. Tal vez tomándolo como un valor de nosotros. Entonces, el amor es uno de los valores más importantes. Es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien. Por eso es considerado un valor que tiene muy clara la definición entre el bien y el mal. El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Además, nos lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad, alegría, en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. Amén. Pues esta es la definición, hermanos, de amor del ser humano. Del ser humano, porque sabemos que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aquí pues dice, ¿verdad?, que nosotros le hacemos el bien tal vez a las personas que amamos. Pues en el amor de Dios, cuando conocemos a Dios, nosotros tenemos que hacer el bien a las personas que nos hacen daño. Amén. Cuando verdaderamente nosotros hemos conocido al Señor. Cuando nos han hecho pues tantas cosas y nosotros tenemos que seguir amando a aquellas personas que tal vez nos han hecho daño. Entonces esa es la definición de amor, porque imagínense hermanos, que cómo Dios demuestra el amor hacia nosotros, ¿verdad? Día a día, porque nuevas son las misericordias cada mañana. Entonces hoy que nos despertamos, pues, híjole, creo que todos le dimos gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue un nuevo amanecer, fue una nueva oportunidad que tuvimos en la mañana, y hoy estamos acá para recapacitar tal vez qué hicimos mal en el día. Entonces, porque día con día pues debemos de ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Para amanecer limpios, ¿verdad? Y empezar el día sin pecado, ¿verdad? Entonces, en teoría sí debería de ser. Entonces, estar limpio y comenzar un nuevo día, ¿verdad? Porque creo que en determinado momento pues podemos llegar a fallar. Pero hay alguien que nos perdona, hermanos. Pero tampoco es justificación fallar y fallar. Entonces tenemos que tener un cambio constante, hermanos. Entonces, el amor del Señor, pues yo lo defino como infinito, no viendo qué le hacemos, no viendo pues tanto que nosotros pues tal vez blasfemamos con nuestras acciones, tratamos mal al prójimo, como sabemos que amar
a Dios sobre todas las cosas también es amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, que es algo bien básico y en eso se define pues prácticamente la salvación y se define todos los demás mandamientos, ¿verdad? En el amor. Entonces, porque podemos decir que tenemos amor, pero no obedecemos. Entonces, el amor va a la par de la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es pues desechar todas aquellas cosas que a nosotros nos separan del amor de Dios. Entonces, aunque el amor de Él es infinito, pero Él sabe con qué intención hacemos todo, ¿verdad? Entonces, si tal vez aparentamos que estamos arrepentidos, pero en realidad Él sabe si nosotros hemos decidido pues dar ese paso, ¿verdad? Para ya no dejar de hacer esas cosas. Pues en el 29, hermanos, sigamos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos. El tema no se lo di, hermanos, pero es Cristo. En Cristo está la victoria. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice, porque a los que antes conoció. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres decir en este versículo? Ayúdame, porque yo no sé nada. Entonces, y aquí dice, a los que antes conoció los predestinó. Y el Señor me ponía en mi corazón de que a todos aquellos siervos que Él usó, dice acá, que Él los hacía a la imagen de Cristo, sin que Cristo hubiese venido acá a la tierra todavía por nuestros pecados. Entonces, porque Él los conoció antes, ¿verdad? Entonces, pero Él ya, como Cristo ya existía, hermanos, y el Señor pues no se equivoca en su palabra, ¿verdad? Entonces, Él iba formando la imagen de Cristo en cada uno, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo en los ejemplos que vamos a ir dando, hermanos. Entonces, pues el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Yo creo que este año pues va a ser de mucha bendición, va a ser de mucha prosperidad espiritual, primeramente, hermano, espiritual, porque el Señor quiere que nosotros trabajemos diferente a como venimos trabajando. Entonces, porque tal vez estamos demasiado cómodos, estamos demasiados pues ahí sentaditos, nos sentimos tan bien, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que trabajar más. Yo le decía al Señor, pues ayúdame, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, porque muchas veces nos pasan cosas porque estamos haciendo no lo correcto o no nos estamos esforzando como se debe. Entonces, Señor, ¿por qué me pasa esto? Entonces, y tratamos de echarle la culpa tal vez solo al diablo, ¿verdad? Entonces, y pobrecito, porque no siempre el diablo tiene la culpa de lo que a nosotros nos sucede. Entonces, porque hay veces nuestras acciones, porque hay veces nuestro acomodamiento, porque no disponemos el 100% de nosotros acá, ¿verdad? Entonces, y allá afuera. Entonces, el Señor, hay que pensar qué quiere el Señor este año que nosotros hagamos diferente, ¿verdad? Amén. Pues creen que nosotros tenemos la imagen de Cristo, así como estamos en este momento. O sea, lo que hicimos en el día, pongamos lo que hicimos este día, reflejamos nosotros la imagen. Entonces, porque el Señor nos está llevando a un aprendizaje, ¿verdad? Cuando estamos acá, pues que se nos está exponiendo algo, estamos aprendiendo, y todo es para hacer la imagen y la mente de Cristo. Entonces, nosotros reflejamos hoy a Cristo. Hubo alguien que dijo, hey, viste que le golpearon el carro o le hicieron algo, y cómo reaccionó, qué hizo. Entonces, cuando el Señor pues nos pasa tal vez esa prueba, porque el Señor prueba, hermanos, aquí vamos a ver que el Señor nos hace pasar muchas pruebas para nuestra bendición. Entonces, nosotros cuando el jefe o cuando un compañero pues nos habló mal, ¿cómo reaccionamos, hermano? Hoy en este día,
reaccionamos bien, reaccionamos pues con enojo, o supimos disimular, hermano, fuimos humildes cuando nos dijeron, hey, te equivocaste, fuimos humildes. Entonces muchas veces pues el conocimiento que tal vez nosotros decimos que nosotros tenemos nos puede hacer entorpecer, ¿verdad?, el camino que nosotros tenemos. Al igual, eso es en la vida secular, cuando nosotros ya sabemos que esto digamos en mi área, yo sé que aquel se conecta con este y el otro, entonces se hace un baneo y entonces, yo sé, pero vamos a llegar a un momento que topamos y creemos nosotros que sabemos, pero hay otro que sabe más. Entonces, igual es en la vida espiritual, en la vida del ser humano. Entonces, cuando nosotros trabajamos, pues, ¿cómo actuamos, verdad? En la vida espiritual, nosotros creemos que sabemos todo, que sabemos cómo caminar, cuando se nos corrige, nosotros cómo actuamos, ¿qué hacemos? Entonces, muchas veces pues creemos saber las cosas y en realidad no sabemos nada, porque tenemos una venda, ¿verdad?, que no nos hace ver más allá de lo que tenemos enfrente, de lo que es tal vez ese ventilador. Atrás de ese ventilador tal vez hay algo más. Entonces, pero nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos enseñar, ¿verdad?, porque el Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas. En el 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, cuando vemos que nosotros somos exaltados, que nosotros somos llamados, todo es, hermanos, por misericordia, porque en realidad es el Señor el que dice, te voy a inyectar esto, te voy a inyectar pues que tengas, digamos, este don, que tengas aquella gracia. Voy a hacer que vengas a mis pies. Todo es porque el Señor quiere, hermano. Entonces, déselo al Señor porque son para Él. Porque en realidad, hermanos, nosotros no nos podemos acercar a esa presencia gloriosa. Nosotros en nuestra disposición, en nosotros querer ir y acercarnos, no podemos. Si el Señor nos pone en nosotros aquello para que nosotros nos acerquemos, porque por misericordia, porque como se nos dice, hermanos, nosotros no aceptamos al Señor, Él nos recibió, Él vino por nosotros, por los perdidos, por los que estábamos pues muertos en delitos y pecados. Él vino para salvación, porque era la única solución, hermanos, que Él bajara y nos perdonara, hermanos. Sigamos en el 31, pues decimos esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues podemos decir en realidad eso, que nosotros estamos en Cristo. Pues ¿qué diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la certeza, hermanos, que cuando venga el golpe, pues nosotros vamos a tener esa fuerza para seguir adelante. Que venga el enemigo que nos quiera hacer daño y nos va a sobrepasar. Tenemos esa certeza de que tenemos esa cobertura. Entonces, esto en realidad pues llegaba a mi vida a reflexionar, porque tenemos que ser cristianos que cada día queremos crecer, así como queremos crecer en nuestro trabajo para que nos paguen más, ¿verdad? Porque en el trabajo uno quiere, yo puedo hacer eso, yo puedo ver qué hago, ¿verdad? Entonces, inventemos esto. ¿Y por qué no decimos, inventemos esto aquí en la iglesia? ¡Aleluya! Pues hagamos una estrategia, y no mundana, hermanos, no mundana, sino que bíblica. Hagamos una estrategia para que la gente venga, para que las almas vengan acá. Entonces, ¿para qué? Para obtener ganancias en el cielo, hermanos. No las riquezas, no las riquezas terrenales. Sí es añadidura, hermanos, es añadidura, pero tenemos que preocuparnos por hacer riquezas allá arriba. En el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí viene el primer ejemplo que les quería dar, hermanos.
que el amor del Señor fue tan grande y es tan grande que mandó a su Hijo. Él, siendo Dios, se despojó de todo, hermano. Se despojó de todo para venir aquí a padecer como un humano, hermanos, para demostrarnos que sí se puede, para demostrarnos que en Él somos más que vencedores, hermanos, para demostrarnos que hay algo más allá, más lindo que esto que nosotros vemos aquí, porque el reino de los cielos se acercó cuando Él vino, hermanos. Tuvimos al Dios vivo aquí en el mundo, hermanos, y pues todos saben que no lo supieron apreciar, pero ese era el precio. Él ya sabía, hermanos, él ya sabía que lo iban a rechazar, que lo iban a escupir, que lo iban a insultar. Nosotros tenemos que tener claro que a nosotros nos van a hacer lo mismo, hermanos, porque si nosotros tenemos a Cristo, vamos a padecer también muchas cosas, pero no queremos padecer porque nos sentimos bien cómodos sentados, hermanos. Es la realidad, y me incluyo, o sea, estoy hablando. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Invertimos mucho tiempo en nuestra vida secular, en nuestra vida, digamos, privada, y dejamos y perdemos tantas cosas espirituales que están ahí para nosotros y las estamos desperdiciando. El tiempo va avanzando, hermano. El tiempo va corriendo, Él está a las puertas. Una vez me dijeron, yo no sé por qué ustedes, los evangélicos, pues hablan de la venida de Cristo como que es un gran terror. No, nosotros estamos alertando a la gente porque el terror viene después. Entonces, porque nosotros lo que queremos es de que vos te agarres y te aferres de Cristo para que no sufras después. Entonces no es que sea terrorífico que Cristo va a venir, no, si eso es lo que nosotros estamos esperando que nos llegue, pero estamos perdiendo el tiempo. Él dice que nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, y nosotros volvemos y otra vez nos vuelve a justificar, y otra vez pues nosotros queremos tal vez solo cosas sencillas aquí, materiales, y estamos descuidando pues la vida espiritual. Entonces muchas cosas que el Señor ya las tiene para que podamos salir y guerrear, para que podamos pues de verdad combatir al diablo, hermano, porque el diablo hay muchas veces se ha de reír de nosotros, hermano, porque en realidad, y yo como le digo, me pongo de ejemplo, yo me incluyo. Muchas veces pues no hacemos las cosas como debemos, tal vez no leemos las palabras como debemos, tal vez no ayunamos, hermano, tal vez no actuamos. Cuando llega el momento de que nosotros tenemos que reflejar a Cristo, cuando nos dicen que hicimos mal algo, cuando nos dicen, tal vez nos acusan de algo que nosotros no hicimos y nosotros actuamos, entonces vamos con la espada desenvainada. Es ahí, hermanos, cuando en realidad se ve si Cristo está trabajando en nosotros, pero nosotros no lo hemos dejado trabajar porque ponemos esa barrera del orgullo, esa barrera que no deja que nosotros crezcamos, porque muchas veces por el yo no crecemos, hermanos, no crecemos porque pensamos que nosotros lo sabemos, y al final en el fondo nosotros sabemos que no sabemos nada, hermano. Entonces en el fondo uno dice, ay, sí, yo no sé. Entonces en el fondo sabemos, cuando en realidad queremos aparentar lo que no somos, hermano. Entonces al final las consecuencias son graves porque vamos a un camino de perdición. Pero vemos que aquí el Padre no escatimó en amor hacia nosotros, hermano. Él envió a su Hijo, Él envió a lo más preciado, un Dios vivo, hermanos. Desde que se creó todo, Él estaba, ahí estaba el Verbo, hermano. Entonces, ¿y cómo es posible que nosotros, estando aquí, porque estamos parados, estamos aquí por misericordia y sabemos que hubo alguien que dio su vida, nos justificó con su sangre, hermanos, que sabemos que padeció tanto
por nosotros. Y nosotros, ¿por qué no entregamos lo que nos separa del Señor? Muchas veces, pues, puede ser la envidia, hermanos. Puede ser celos. Esas cosas que no nos gustan ver en otros hermanos. Nosotros tal vez nos alegramos de que el hermano esté prosperando, pero no queremos que prospere más que nosotros. Entonces, qué bien que el hermano decía, pero que no prospere más que yo. A veces somos egoístas porque a nosotros pues queremos ver, sí, pero no más que yo siempre quiero estar arriba. Entonces, y ese orgullo es, hermanos, el que nos detiene, ¿verdad? En realidad de la salvación, porque el hecho de que estemos acá todos, hermanos, no nos garantiza que ya somos salvos. Aleluya. Nos garantiza lo que nosotros ponemos por obra, lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad, allá en el trabajo, en la calle, cuando andamos sin la esposa, cuando andamos sin la novia, cuando andamos cuando no nos están viendo, hermanos, y pues si podemos tomar algo, cuando pensamos que esto sí me va a sacar de, ¿cómo dicen? Del agüite, ¿verdad? Esto sí me va a sacar. Entonces, ya la hice, ¿verdad? Ya la hice una semana, un par de días, pero y después, hermano, las consecuencias que vamos a obtener después. Y eso hablando de lo que hacemos lo vamos a pagar aquí en la tierra, pero lo que vamos a pagar eternamente. Entonces, eso es lo más duro, hermano. Aquellas pláticas que podemos tener, eso nosotros tenemos que dejarlo, hermano. Imagínense, yo no quiero comparar en sí, quiero que me entiendan en que Jehová dio a su Hijo para nuestra salvación. Nosotros vemos todo eso y muchas veces no dejamos esas cosas que son tan fáciles, hermanos. Muchas veces son ataduras del diablo, son cosas que Satanás nos tiene bien dormidos. Y simple el celular, como se nos dice, pero nosotros solo pasamos las noticias, hermanos, solo pasamos las noticias. Y las noticias de hoy que tenemos que ir a dar, no las damos, hermano. Esas cosas son las que nosotros tenemos que dejar. Imagínense qué cosa tan limitada a comparación lo que Dios dio su Hijo. Qué amor nosotros le tenemos. Pues uno puede decir, no, pero Él era Dios. Él lo puede todo. Entonces, pero también hubieron siervos, hermanos, que lo hicieron. ¿Por qué? Porque Él iba reflejando la imagen de Cristo en ellos. Entonces los iba transformando, se dejaron guiar, se dejaron transformar. Vámonos a Génesis 22, hermanos. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Génesis 22:1, hermanos. Y le dijo a Abraham y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí de holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, aquí estaba una representación de lo que Dios hizo, ¿verdad? Con su Hijo. Aquí está algo que nos dice, hey, Abraham. Pero ahora vamos a poner esa excusa. Pero era Abraham. Entonces, pero era un humano. Era igual que nosotros. Lo que pasa es que él se sometió, hermanos. Él se sometió y se dejó guiar. Entonces, se dejó transformar. Ofrécelo ahí de holocausto. Y yo me puedo imaginar que me digan así, hermano. Tal vez ni quiero imaginarme. Y ha de ser algo tan terrible, hermano. Pero si confiamos en el Señor, pues como vamos a ver que confió Abraham, que creo que muchos ya saben, ¿verdad? Esta historia. Pero Abraham se levantó muy de mañana, dice.
nosotros cuando Dios nos pide algo, nos logramos levantar de mañana. Aleluya. Pues cuando Abraham pues le dijo eso a Abraham, él tomó acción, hermanos. Él tomó acción, obediencia, ¿verdad? La obediencia pues va a la par del amor. Entonces no pueden estar separados. Todo se basa en eso, hermanos, prácticamente. Entonces se levantó de la mañana y enalbarató su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, el Señor pues le dio una orden a Abraham. Él caminó 3 días con ese pensar. Yo no sé cuánto tiempo puedes tener tú de estar pasando una situación, de estar pasando un problema, estar pasando una enfermedad. Pero si tú y yo confiamos en el Señor, pues el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros. Porque así como lo hace en la vida de otros, el Señor no hace distinción de personas. Desde allá arriba todos nos vemos iguales, hermanos. Entonces dijo Abraham y a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá arriba, adoremos y volvamos a vosotros, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, Isaac, investigando sobre Isaac, más o menos quería saber lo que era la edad de Isaac. Isaac era un adolescente, era un joven, tal vez ya no como nosotros, estaba más joven, pero veamos cuál es la reacción de Isaac. Entonces yo quiero que leamos esto, pero que analicemos a Abraham y a Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí Isaac, hermano, ya empezaba a analizar qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está el cordero, verdad? Entonces aquí pues empezamos a mover la fe. Aquí empieza él tenía, como dice en su palabra, ¿verdad? Que los niños tienen que estar cerca del Señor. Imagínense la enseñanza que tal vez Abraham le daba a su hijo. Entonces todo lo que él veía de su padre, en realidad los hijos hacen lo que hacen los padres, ¿verdad? Entonces muchas veces hay acciones que yo veo y uy, eso lo vio de mí, uy, o que bien, eso yo lo hice bien, ¿verdad? Y él está haciendo esas cosas. Entonces, sigamos en el 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y le puso el altar sobre la leña, hermanos. Aquí ya Isaac vio la cosa seria, ¿verdad? Aquí ya vio que el cordero, el holocausto era él. Pero ¿qué estaba sintiendo Abraham? ¿Qué estaba sintiendo Abraham? A él atar a su hijo, sabiendo que lo iba a ofrecer, hermano. Pero ¿qué estaba sintiendo Isaac? ¿Qué estaba sintiendo Isaac al ver que su padre también lo estaba atando? ¿Qué estaban sintiendo ambos? Aquí es cuando llegamos a un punto crítico, donde aquí la fe
que nosotros tengamos es la que nos va a dar la salida, hermanos. Es la que nos va a dar la solución. Y la obediencia, ¿qué obediencia tenía? ¿Qué obediente era Isaac, verdad? Al dejarse pues llevar hacia... Él cargó hasta la leña para hacer el holocausto, pero ya siendo atado, ya predestinado, él ya sentía, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí me va a meter el cuchillo. Pero sigamos en el 9. No, en el 10, perdón. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, cuando Abraham estaba ya para degollar a Isaac, ¿se puede imaginar usted, hermano, degollar a un familiar? Yo creo que ni tuviéramos valor de degollar a un perrito. Bueno, algunas creo que ya han matado gallinas. pero eso a mí me da. Pero ya degollar a un ser humano, a tu hijo, ofreciéndoselo a Dios, ya es otro nivel, hermano, de fe. Sigamos en el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, perdón, en el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció por holocausto en el lugar de su hijo, hermanos. Qué enseñanza, la verdad de que podemos ver de que si el amor de Dios fue tan grande al enviar a su hijo, y el amor que Abraham le tenía a Dios Padre cuando él le pidió que le entregara a su hijo, y el amor de Isaac hacia Dios al ser obediente a su padre, los dos tuvieron fe, hermano. Los dos, yo confío en el Señor. Tal vez en ese momento yo confío, Dios proveerá, así como Él le puso al monte, ¿verdad? Donde salió el carnero, donde Dios proveó ese carnero. Cuando nosotros estamos en la dificultad, hermano, cuando nosotros estamos en esa prueba, cuando nosotros sentimos que ya no podemos, tenemos el ejemplo del Padre, tenemos el ejemplo de Abraham, que cuando estamos ya que sentimos que nosotros ya no vamos a poder dar ese paso, pero seguimos caminando con fe, seguimos creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida, seguimos creyendo que el Señor va a proveer aquello que nos hace falta, pues el Señor se va a mover, porque Él va a escudriñar ese corazón, Él va a escudriñar y va a ver que en realidad tú te estás moviendo con fe, porque estas son las situaciones difíciles que en realidad los hijos de Dios pasan. Estas son las situaciones donde vemos que ahí va a haber crecimiento. Cuando te pide algo que vos amás, cuando te pide aquello que vos querés tener siempre a tu lado. Pero si el Señor te lo pide y tú se lo entregas, el Señor se va a mover sobrenaturalmente en aquella situación. Porque muchas veces pensamos que nosotros ya no vamos a caminar, que tanta prueba, tanta dificultad. Pues aquí hay ejemplos, hermanos, que nos dan vida, que nos dan esperanza, que nos dicen: si estos pudieron, ¿por qué tú no vas a poder? El Señor habla a nuestras vidas y nos dice: yo voy a proveer. Pero no veámoslo solo materialmente, sino que veamos como estos siervos, que la bendición es grande.
Veamos qué le dice, qué le dio el Señor a Abraham, hermanos. Y llamó el ángel de Jehová en el 15 a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Amado hermano, el Señor nos va a bendecir grandemente. Amén. El Señor va a multiplicar todo aquello que nosotros pensamos que estamos perdiendo, pero lo va a multiplicar cuando tú y yo nos movamos con fe en realidad. Cuando digamos, pues hoy sí voy a dar ese paso, hoy sí me voy a levantar en las madrugadas, digamos, demos ese paso. Si nos levantamos en las madrugadas en clamor, en realidad, así como dice Jeremías 33:3, hermanos, clama a mí. Clamar no es lo mismo, hermanos, que tal vez solo pedirle, hermanos. Clamarle al Señor es otra cosa, hermanos. Es derramarse, es darle la gloria y la honra, porque la gloria le pertenece al Señor, es exaltarlo. Cuando nosotros exaltamos al Señor con nuestras acciones, con todo lo que nosotros decimos, con todo lo que nosotros vemos, con todo lo que nosotros pensamos, entonces el Señor se va a mover grandemente en nuestras vidas. Porque puede parecer que estamos perdidos, puede parecer que ya no hay solución, hermanos, pero si nos movemos con fe, creyendo en el Señor, porque vienen, hermanos, vienen prueba, pero al final va a venir la bendición. Al final va a venir aquello que tú estás esperando. Gloria a Cristo. Pero muévete con fe, movámonos con fe, creyendo y tomando autoridad, como decía la alabanza, ¿verdad? Tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo, que Él todo lo puede, porque de Él es toda la gloria, porque por Él es todo, hermano. Por Él es todo. Por esto fue creado para Él, para glorificar al Señor, para glorificarlo, para exaltarlo. Ese es el Evangelio, exaltar al Señor. Es de enseñarle a la gente, ¿verdad?, que tenemos que adorarlo, adorar al Señor. ¿Y cómo adorarlo? Pues portándonos bien, ¿verdad?, no haciendo las cosas que a Él nos desagradan. De esa manera nosotros exaltamos al Señor, siendo obedientes a su estatuto, ¿verdad?, todo lo que Él nos manda que nosotros hagamos, hermano. Porque muchas veces perdemos el tiempo, hermano. Perdemos ese tiempo valioso que se ha cortado, hermano. Ese tiempo que después podemos estar añorándolo. Porque hay memoria, hermanos. En el infierno, pues, vemos al rico y a Lázaro, hermano. Pues el rico se acordaba y quería que le fueran a decir a su familia de que había un castigo. Hay memoria. Es por eso que nosotros tenemos que, esos bancos de memoria, pues que el Señor, de todo lo que nosotros hacemos, pues que sean cosas buenas, hermano. Que sí podemos tropezar, hermano. Vamos a tropezar, pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, hermano. Pero no lo digamos siempre con el mismo pecado, digamos. Ya caí en esta misma piedra, en la misma piedra. Entonces, no. Entonces, sino que vamos renovando nuestro espíritu, vamos renovando nuestras acciones, vamos actualizándonos, hermanos, con la palabra del Señor, porque esa nos va a ir guiando. Entonces, el Señor, pues, ¿qué es lo que quiere, hermanos? Que nosotros obedezcamos como Abraham, cuando a él le pidió lo más preciado. Y a nosotros muchas veces creemos que lo más preciado puede ser un carro, una casa. Nos aferramos tanto a eso que creemos que ya no podemos tener tal vez algo mejor, o tal vez somos inconformes. Somos inconformes y queremos más y más. Entonces, de esa manera nosotros vamos a glorificar al Señor, de esa manera entregando todo lo malo,
entregándolo y llevándoselo. Señor, ya no quiero hacer esto, ayúdame, tú. Y Él lo va a quemar, hermano. Él va a ir deshaciendo todo aquello que nos estorba, hermano. Pero todo depende de lo que nosotros pongamos de nuestra parte, porque el Señor pues nos da, nos jala, pero también nos da libre albedrío para que nosotros decidamos, cuando ya conocemos, si nosotros nos vamos por el camino ancho o por el camino angosto, hermano. Todo depende de lo que nosotros decidamos, porque la paga del pecado, hermanos, es muerte. Entonces, y muchas veces pensamos que hay pecados pequeños y pecados grandes, pero pecado es pecado, hermanos. Con la vista, con el oír, con la lengua, con lo que pensamos, con lo que queremos tocar. Aleluya. El Señor hablaba a mi vida, hermanos, y me decía que entregara cosas que tal vez, que no tal vez, que me están alejando del Señor. El Señor, eso es lo que ha querido venir a decirles, que seamos como Abraham, con fe, que caminemos con fe. Porque aunque nosotros creamos que aquella ayuda que nos están dando ilícita, sin esa no vamos a poder vivir, pues no nos estamos moviendo con fe, hermanos. Aquí, hermanos, la victoria está hecha. Yo la creo, hermano. ¿Usted no la cree? La victoria está hecha en Cristo Jesús. La victoria está a las puertas. Y depende de nosotros alcanzarla. Y depende de nosotros que nuestra familia llegue y la alcance. Porque así como aquellos siervos pudieron, nosotros vamos a poder también. Así como nuestra pastora nos da el ejemplo, nosotros podemos también. Sigamos los buenos ejemplos de aquellos que caminan correctamente. Sigamos esos ejemplos, no queramos hacer los ejemplos de allá del mundo, ¿verdad? Que al final es pasajero, todo se acaba y en realidad lo eterno es lo que cuenta, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, que nos das el privilegio, Señor, de honrarte, de hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti está la victoria. Caminando con fe, caminando, Señor, de tu mano, Padre. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos ser lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a transmitir, Señor, ese mensaje, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor. A que seamos la luz, Señor, que a ti te agrada, Señor. A que seamos, Padre bendito, esa carta leída, Señor, donde puedan ver, Padre, a Cristo, Señor, porque a Él es toda la gloria y la honra, Señor. Esta noche también el Señor te dice, si no has entregado aquello que te aleja de la presencia del Señor, puedes pasar a entregarla. No importa lo que hayas hecho, pero si tienes un corazón arrepentido, si te humillas al Padre, lo glorificas y Él te justifica con la sangre de su Hijo. Si sientes en tu corazón pasar al frente, hazlo, hermano. No sabemos qué puede pasar cuando nos vayamos. No sabemos cuándo llega ese día, esa hora. El cambio es hoy, hermanos. Pero si todos estamos a cuentas con el Señor, le damos la gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos.